El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse unos minutitos, queridos hermanos. Bueno, van a disculpar los de allá del Narthex que dicen que no se escucha, pero no sabemos qué pasa. Ya le puyé yo ahí todo lo que sé y no, ¿verdad? Si es que no me hago responsable, ya no es mi culpa, lo siento mucho. Queridos hermanos, hoy, ¿qué dijimos que celebramos hoy en la liturgia? La dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Qué celebramos hoy? Fíjense que cuando celebramos esto, tenemos presente que lo que celebramos es la edificación y lo que significa una estructura física. Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, esa Basílica de San Juan de Letrán? Primero, hay que decir que de las iglesias de Occidente es la más antigua y es desde la que el Papa preside a la diócesis de Roma, que es la diócesis que preside en la caridad a la Iglesia Universal. Entonces, a veces tenemos, ¿verdad?, como la idea de que la catedral del Papa es la Basílica de San Pedro. No. La Basílica de San Pedro es una basílica papal y está en el corazón, ¿verdad?, del Vaticano. Pero la Basílica de San Juan de Letrán es la catedral o la sede del obispo de Roma. Entonces, dicho esto, introduzcámonos un poco en el Evangelio. Número 1. Hoy vemos a un Jesús diferente del que conocemos en el Evangelio. ¿Cómo aparece hoy Jesús? ¿Cómo describirían a Jesús que aparece en el Evangelio hoy? Enojado. ¿Cómo? Molesto. ¿Cómo dijeron allá? Agresivo. Ajá, ¿verdad? Un poco. Dicen por ahí, con santa ira. Pero algunos, para justificar la ira, dicen: ay, yo ardo en santa ira. Dice: mentira, ya. Andas iracundo, es otra cosa, ¿verdad? Jesús está molesto. ¿Cuál es el Jesús que nosotros conocemos a través del Evangelio? Habitualmente, ¿cuál es el Jesús que nosotros hemos visto en el Evangelio? Misericordioso, amoroso, ¿qué más? Compasivo, ¿qué más? Maestro, ¿cómo dijeron ahí? Servicial.
¿Se fijan? Entonces tenemos como, al decir esto, es como si tuviéramos dos caras de la moneda, ¿verdad? Ahora Jesús se ha enojado, está molesto. Y quizás valdría la pena aquí que a Jesús lo ubiquemos en un punto medio. En un punto medio, y desde este punto medio, Jesús hoy se ha enojado, pero Jesús también es el misericordioso, el bondadoso, el amoroso. Y quizá podríamos situar estas actitudes de Jesús desde los destinatarios propios de estas actitudes. Por ejemplo, pregunto, ¿con quién Jesús se comporta compasivo, amoroso, misericordioso, servicial? ¿Con quién? Con los pobres, con los desamparados, con los enfermos, con los desposeídos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hago otra pregunta. ¿Con quiénes Jesús se está comportando hoy enojado? Con los fariseos, con los que, ¿qué dijeron? Con los que abusan. ¿Se fijan? Fíjense que diríamos, ¿no? Aquella palabra que Jesús utiliza, que es una palabra muy fuerte, y podríamos decir, no, con los hipócritas, ¿sí? Con los que desde donde Él los sitúa se comportan hipócritamente porque dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces Jesús tiene actitudes concretas con los grupos de personas concretos. Entonces, no podemos decir, ¿verdad? O no podemos encasillar a Jesús. Uy, Jesús es el iracundo, ¿verdad? Porque Jesús tiene un momento, pero hay una situación concreta que lo lleva a actuar de esa manera. No es que siempre actúe de esa manera, no es que siempre esté así. Actúa concretamente de esa manera, motivado por ciertas situaciones. Ahora, Jesús, sin lugar a dudas, está un poco molesto o bastante molesto porque siente celo de los derechos de su Padre. Ahora, ante esto podríamos hacernos otra pregunta. Parece que esto es preguntas y respuestas. Estamos llenando un cuestionario, estamos haciendo un examen. ¿Cuáles son los derechos que Jesús cree que tiene su Padre? Que se respete su casa, derecho de adoración, de ser adorado, de que se le rinda un culto, pero oiga bien, un culto correcto, un culto bien hecho y no un culto que pretenda la manipulación de Dios con intereses mezquinos. Fíjense que aquí voy a decir algo importante que quiero que lo escuchen bien, así es que por favor vuelva a ver al que tiene al lado y si ve que se está durmiendo, púyele las costillas, porque no quiero que después se vayan a quedar solo con alguna palabra, ¿verdad? Porque es que usted dijo, padre, en la homilía, un texto fuera de su contexto es puro pretexto, así es que escuche bien, no se vaya a quedar solo con lo que le conviene. Levante la mano, ¿quién de aquí ha rezado alguna novena alguna vez en la vida? Ajá, muy bien. Levante la mano, ¿quién ha rezado alguna treintena en la vida? Ya son menos porque ya son más días. Algunos de ustedes han rezado treintenas conmigo, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, tenemos este tipo de devociones. Pregunto, ¿estas devociones son buenas o son malas? Buenas. Padre, deben de ser buenas y usted la está haciendo ahí, ¿verdad? Algo bueno debe de tener. Claro, son buenas, pero oiga bien, tienen una tentación. Ahí hay una tentación escondida en esas prácticas religiosas. ¿Cuál es la tentación? La teología retributiva. Te doy para que me des.
A veces nosotros somos los que hacemos tratos con Dios. Dios no anda haciendo ese tipo de tratos con nosotros, pero nosotros hacemos tratos con Dios. Señor, te voy a rezar esta novena y dame tal cosa. En esta parroquia no pasan esas cosas, ¿verdad? Pero en otras parroquias sí pasa. Señor, dame tal cosa y te voy a rezar esta novena. Y reza la novena. Y resulta que el Señor no le da lo que pidió. ¿Qué le pasa a esa persona? Se entristece, se desanima, se enoja, se va de la iglesia, se enoja con Dios. Por eso digo, aquí en esta parroquia no pasa, pero en otras sí pasa. Y entonces parece que Dios no me está cumpliendo un trato porque yo le doy y Él no me da. Cuidado, cuidado. Esos son intereses mezquinos. Por eso digo, no está mal hacer este tipo de prácticas religiosas. Hay que hacerlas porque son de mucha riqueza espiritual para el que las hace. Pero cuando se hacen, hay que tener la apertura a la voluntad de Dios, que es perfecta. ¿Hay que pedir? Claro que hay que pedir, pero con apertura a la voluntad de Dios, con total apertura. Porque a veces nosotros no sabemos pedir. Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Pero Dios no siempre nos da lo que pedimos porque quizá no siempre es lo que necesitamos, y Dios suple las peticiones que a veces no sabemos hacer. Y nos da no lo que pedimos porque no lo necesitamos, nos da lo que necesitamos. Pero a veces nosotros no queremos lo que necesitamos, sino lo que queremos. Y entonces decimos, Dios no me da, Dios no me escucha, Dios no me atiende. Yo creo que cuando nos dejamos sorprender por Dios y nos abrimos de verdad a la voluntad de Dios cuando le pedimos, Dios nos sorprende porque nos da más de lo que hemos pedido y más de lo que imaginamos. Porque Dios es bueno. Entonces, Jesús quiere que de verdad le rindamos un culto perfecto, una adoración perfecta, correcta, sin manipulaciones. Sin manipulaciones. Jesús está molesto porque ahí hay una manipulación. Fíjense, nadie podía traer sus animales para ofrecerlos en sacrificio. Tenían que comprarlos ahí. Y si los compra ahí, fíjense que esto es como en el cine, ¿verdad? Usted va al cine, bueno, algunos dicen, yo he escuchado que algunos dicen que llevan una bolsa, ¿verdad? Y ahí guardan panes rellenos y chucherías y todo, ¿verdad? Si lo revisan, pues sí, ya ni modo, ¿verdad? Que se lo van a quitar. Pero por lo regular, ¿qué? Ahí en el cine venden o no venden todas esas cosas. Venden nachos, venden churros, venden todo, gaseosas. Y les pregunto, ¿son baratos o son caros? Sí, el doble, el triple. ¿Sí? Una gaseosa que le cuesta, qué sé yo, póngale $1, ya se la dan a $5. Y es el monopolio, es decir, aquí lo compra, aquí tiene que comprarlo y vale esto. Si lo quiere, bien, y si no, pues quédese sin. Entonces Jesús está molesto por eso, porque dice, están manipulando el culto, están manipulando el sacrificio, están haciendo negocio de la casa de mi Padre. Dice, cuidado. Ve como esta discriminación que hacen a algunos que llegan a ofrecer sus ofrendas. Hay cambistas. Su moneda aquí no vale, tiene que comprar la nuestra y con eso va a poder dejar la ofrenda en el templo. Lo tuyo no vale, lo que vale es lo de aquí. Y Jesús se molesta ante esas actitudes. Por eso Jesús quiere que Dios sea adorado con un culto auténtico.
pero que también todos los hombres tengan la posibilidad de ofrecer este culto a Dios, que no sea solo para unos pocos, que sea para todo aquel que quiere rendirse a los pies de Dios. Que todos tengan la posibilidad, no solo unos cuantos, no solo el que puede comprar estos bueyes o estas ovejas o estas palomas, no solo el que le alcanza para cambiar por estas monedas, sino todos. Y por eso entonces Jesús parece que se sitúa desde un culto más místico y menos material. Y nos enseña algo importante, porque hoy Jesús nos dirá, fíjense que por eso en el Evangelio San Juan hace una aclaración y dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, el templo físico es importante, claro. Miren qué iglesia más hermosa la que tenemos nosotros. Es una iglesia bella, bellísima. Con el sonido algo chueco a veces, ¿verdad? Pero bellísima, hermosa. Pero pregunto, ¿qué es la iglesia sin nosotros? ¿Qué es este edificio sin nosotros? ¿Qué es? ¿Qué es? Nada, un edificio. Y un edificio que si no se ocupa, ¿qué le pasa? Se deteriora, se termina convirtiendo en ruinas. Fíjense qué cosa tan paradójica, ¿verdad? Porque en la lógica de uno lo que no se usa, pues ahí está nuevo. Pero las edificaciones, si no se ocupan, se arruinan. Una casa, si usted la mantiene ahí sola, cuando viene a ver está arruinada, deteriorada, se convierte en ruinas. Entonces, esta iglesia, este edificio es precioso, es hermoso, porque es la casa de oración para venir y acercarnos a Dios. Pero si nosotros no venimos, hasta en bodega la pueden convertir. Eso es así. Por eso hay un canto bien bonito, ¿verdad? Que dice, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Fíjese. Usted y yo somos la iglesia, iglesia con mayúscula, y este templo es la iglesia con minúscula. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros hacemos la iglesia, formamos la iglesia. Cada uno de nosotros hacemos presente a la iglesia en el mundo, en nuestro aquí y nuestro ahora, en la historia que nos toca vivir. Y entonces aquí podríamos hacernos una última pregunta para aterrizar. Y entonces, ¿cuál es el culto bueno y perfecto que Jesús quiere que le demos a Dios? ¿Cuál creen ustedes que es? Ay, Padre, a saber, ya nos enredó con tanta vuelta que le ha dado. ¿Quién sabe con qué nos va a salir ahora? Fíjense que ¿cuál es el mandamiento que Jesús nos dio? El mandamiento nuevo del amor, ¿verdad? Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Fíjense, ese es el mandamiento de Jesús, que resume, que abraza todo lo demás. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Entonces Jesús dice, pueden darle culto perfecto a mi Padre cuando se aman los unos a los otros y viven la vida de la gracia en los sacramentos. Cuando vivimos de verdad los sacramentos, estamos rindiéndole un culto agradable a Dios. Y eso redunda en fuerza para poder amar al prójimo, para poder amar al que está a mi lado. Qué importante entonces es vivir la vida de los sacramentos. Qué importante es reconocer lo que significa la Santa Misa. Qué importante es saber lo que significa una buena confesión.
Qué precioso es llevar a los niños al sacramento del bautismo. Qué precioso es apoyar a los niños para que hagan su primera comunión, a los jóvenes para que se confirmen y reciban el Espíritu Santo en plenitud. Qué precioso es ver parejas que vienen a contraer matrimonio delante de Dios para ser sal y luz en medio del mundo con la santidad matrimonial. Qué precioso es ver niños que crecen en nuestros semilleros de los grupos de monaguillos, que cuando van creciendo dicen: quiero ser sacerdote, quiero entrar al seminario, y se preparan por varios años para luego ser ordenados y servir al pueblo de Dios. La vida de los sacramentos, la gracia de los sacramentos, que eso va a redundar al final en amar a nuestro prójimo, en amar a nuestro hermano. Yo creo que esto resuena profundamente en nuestro corazón, porque ciertamente de las primeras comunidades cristianas decían: vean cómo se aman. Habría que preguntarnos hoy: ¿será que de la gente de acá, de la parroquia Santa Catalina de Siena, dicen vean cómo se aman? No me lo respondan. Respondámonoslo interiormente, desde nuestra propia actitud, desde nuestro propio ser, desde nuestro propio comportarnos, desde nuestro propio vivir, nuestro día a día, ahí donde Dios nos pone. Y tratemos de vivir el compromiso creyendo que nosotros podemos ser piedras vivas de un templo que Cristo va edificando en nuestra historia gracias a nosotros. Cristo podría moverse sin necesidad de nosotros, pero Él quiere utilizarnos. Quiere que seamos sus instrumentos. Quiere que seamos sus canales por medio de los cuales Él le habla a un mundo que está herido, a un mundo que le falta el amor, a un mundo que vive en guerra porque le falta Dios. Que el Señor nos ayude a ser iglesia, que el Señor nos ayude a ser templos vivos, que el Señor nos ayude a ser templos verdaderos de Cristo que vive en medio de nosotros. Que así sea. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo.